Menstruar es parte de la naturaleza femenina. Sin embargo, la rodean múltiples mitos. Desde hace siglos se le relaciona con la impureza y la fatalidad. Hoy en Diálogos platicaremos de la menstruación sin tapujos para entender qué es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo y cómo podemos asumir con tranquilidad este proceso corporal. También conoceremos qué es el síndrome premenstrual y la endometriosis. Decía hace una hora que presentamos el tema en el noticiero que había yo tenido una pequeña polémica en el Facebook anoche porque un médico perteneciente a una asociación de médicos generales, probablemente también de alguna institución pública, comentó, después de que habíamos puesto nosotros 2 o 3 días antes el tema que íbamos a tratar el día de hoy, que ya bastaba de que estuviésemos como, no recuerdo el texto exacto, pero como hablando de situaciones que vivían las mujeres desde el punto de vista emocional o en ocasiones con dolores menstruales, con menalgias, como si fuera algo médico, como si fuera algo importante, cuando lo único que pasaba era que las mujeres usaban estos síntomas que no existen, según él, para manipular. Obviamente la respuesta mía fue muy escueta, le dije que por favor se pusiera a leer un poquito y que pues no hiciera el ridículo frente a sus colegas al intentar hablar de esto como hace muchos años que yo hice el servicio social y cuando una chica tenía problemas menstruales le sugerían que se casara, ¿verdad? Y que con eso se le iba a quitar. Esta ignorancia, sobre todo desde el punto de vista médico, es brutal, ya no digamos incluso con las relaciones de pareja y en la familia, donde una mujer que presenta algunas quejas de carácter físico y emocional los días previos a la menstruación, durante la menstruación o después de la menstruación, sean calificadas como histéricas, como locas, como gente que está mal y como gente a la que hay que de alguna manera repudiar o criticar y descalificar. Obviamente yo creo que ninguno de los varones que le ha dicho alguna vez a su pareja alguna crítica ha tenido los sentimientos, las sensaciones, los cambios físicos que se dan en una mujer que presenta, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, que se llama así desde 1987, cuando la Asociación Psiquiátrica Americana determina que en el libro de estadística y de diagnóstico de los trastornos mentales se incluya en un capítulo el trastorno disfórico premenstrual, y causando una gran polémica entre los médicos generales o con los ginecólogos. Ahorita van a ver la polémica, porque no se ha podido establecer exactamente el origen de estos trastornos y definitivamente los psiquiatras lo vemos desde el punto de vista de la disforia, la alteración en los estados de ánimo, los ginecólogos lo verán con otras características y algunos otros especialistas lo verán incluso desde el punto de vista de la nutrición. Vamos a ver qué nos dicen en esta cápsula. Yo tengo síndrome premenstrual. Empezó como a los 19 años, casi un año después de que empecé a arreglar. Llegué a tomar test y con eso se me bajaba un poquito el dolor, pero era por un rato y ya después otra vez seguía. Los dolores igual más intensos y llegaba a tener diarrea. Yo pensaba así como darme golpes en el estómago y así rasgarme porque ya era mucho el dolor. Hacía como ejercicios, me ponía en cuclillas y así estaba unos 5 minutos. A los 3 meses después de que yo seguía así, yo dije, bueno, igual y se quita el siguiente mes. Entonces venía lo de la regla del siguiente mes y el periodo menstrual y seguían los mismos síntomas y los dolores eran más intensos. Entonces ya voy al médico, me realizan un ultrasonido y ahí es donde me dicen que podría tener endometriosis, pero no la tenía. Entonces con puro analgésico se me quitaron los dolores y los demás síntomas. Como a los 3 días antes empiezo a tomar mi analgésico y ya durante la menstruación ya no lo tomo. No tomen nada de medicamentos ni de test que les lleguen a decir las amigas o la mamá o las abuelas. Creo que lo más recomendable es que vayan al médico
que las revise, que les digan los síntomas, porque pues muchas no pueden tener los mismos síntomas, pero puede ser alguna otra enfermedad. Con todo respeto para la chica tan bonita que entrevistaron, para nada tiene síndrome premenstrual. Ahí hay, y esta confusión es muy importante que le empiece a escuchar el público. Una cosa es tener dolor durante el periodo menstrual, lo que nosotros llamamos menalgia, en algunos casos ya tiene otros nombres, ya el dolor durante la menstruación. Y otra cosa es el trastorno disfórico premenstrual, que algunos todavía siguen nombrando, a pesar de que han pasado muchos años, que se llama trastorno disfórico, alteración de foré, estado de ánimo, y que pues lo podrán llamar síndrome premenstrual o síndrome o premenstrual o como quieran decirle, pero nada tiene que ver los síntomas de esta chamaquita con el síndrome premenstrual. La niña tenía menalgia y cuando hay menalgias severas, obviamente la posibilidad diagnóstica, la interpretación diagnóstica debe ser pensar en una endometriosis, y ella dijo endometriosis o alguna cosa así. Está correcto, no tiene por qué saber hablar en términos médicos, pero sí es muy importante precisar, nada del síndrome premenstrual tiene esta niña, nada. Y vamos a presentar a los especialistas que irán aclarando para ustedes todo lo concerniente a los trastornos de la menstruación o alrededor de la menstruación. Y está con nosotros el doctor Daniel Martínez, ginecobstetra. Está la doctora Edith Cervantes Guerrero, ginecobstetra y bióloga de la reproducción. El doctor Alejandro Vázquez Alanís, ginecobstetra. Y nos presentas, Nora, Sí, a nuestro invitado. Claro que sí, no creo que estamos distraídos, doctor, es que ya nos están haciendo muchas preguntas sobre este tema. Está con nosotros el doctor Carlos Ramos, ginecólogo y especialista en medicina perinatal. Hay muchas dudas, le preguntan al doctor. Pero primero déjeme saludar, si Ay, no, sí es cierto. me Acá estoy. Sí, sí. que Hola. comía bilateral. Acá estoy, A además Sandra. con el público, ya tengo a varias participantes que tienen dudas, doctor. Decía usted que la cápsula que veíamos no es específicamente síndrome Ni premenstrual. específicamente ni no específicamente. Pero no por es. eso vamos a aclararlo durante las próximas 2 horas. Ara también tiene una serie de síntomas que nos puede enumerar, que ella se ha sentido muy mal respecto al dolor también, Una de para ellas que alopecia entonces ya areata, nos lo hay que ver aclaren eso. y nos vayan desglosando. Ahora, dinos rápidamente cómo es tu dolor. Es que dice que es discapacitante cuando le va a venir su periodo menstrual. Pues, no me dejan ni caminar durante pues, lo que son los 5 días que me dura. No, me da vómitos. No, cuando como, pues no puedo comer porque pues, todo lo vomito, me da temperatura y pues he visitado varios doctores y me han dicho que pues es normal. Imagínese, le dicen que es normal, entonces ¿Normal por para eso quién? quería yo que lo dijera, para que a partir de aquí desglosemos qué sí es y qué no Oiga, es ¿realmente normal. usted ha consultado médicos o ha ido con ojalateros de esos que trabajan en la calle? No, o a sí una son- vulcanizadora. No, sí son médicos, o sea, he ido puro particular. ¿Pero Que se son dice- médicos? Sí, bueno. Incluso dicen que ya sí. le practicaron un ultrasonido y que salió prácticamente normal. Están Nora, sí. preguntando aquí también en el Face, en las redes sociales, eso, las dudas, ¿qué sí es un síndrome premenstrual? ¿A qué se le llama tener un ciclo regular, doctor? Carlos Ramos, díganos, por favor. Un ciclo regular es aquel que se va a presentar dentro de un periodo establecido en la mujer y va desde los 21 días hasta los 35. Si la mujer regla cada 25, cada 30 o cada 35 días, lo consideramos como regular. Se va a modificar su ciclo ovulatorio, pero no tiene que afectarle. Ahora, como dicen, posiblemente el que le hagan un ultrasonido nada más, pues puede permanecer la imagen pélvica, la anatomía, pero yo creo que es un interrogatorio más dirigido sobre hábitos, sobre actividades, qué afecta o cómo le afecta a usted ese dolor para poder establecer un grado. ¿Y eso No es es- síndrome premenstrual lo que ella tiene? ¿O qué es el síndrome No, como premenstrual? dice el doctor Lamos, ya se conoce ya en la actualidad como dismenorrea. Dismenorrea o menalgia, sí. Bueno, síndrome premenstrual, y sí vale la pena aclararlo de una vez, porque si no se va a acabar el programa y va a decir, ¿y qué era? ¿Qué no es, pero qué sí es, Claro, verdad? el sangrado menstrual es una traducción directa, clínica, lo que a nosotras como mujeres nos hace evidencia de mi cerebro, mis ovarios, hormonas y mi útero están funcionando de manera regular o no.
De tal suerte que el síndrome premenstrual son síntomas, dolor, distensión abdominal, cambios o no de humor, que se presentan alrededor de 2 o 3 días previos a que se aparezca como tal el sangrado menstrual. De tal suerte que cuando la mujer sabe que cae o coincide la fecha que vendrá su sangrado y empieza a tener cambios, distensión, dolor, cambios intestinales, estreñimiento o diarrea, puede o no haber cambios en la parte emocional, eso es un síndrome premenstrual. Desde luego, cuando inicia la menstruación, además, otra característica importante del síndrome premenstrual es que el dolor es más agudo justo el día antes o durante el primer día de sangrado. Ahí es donde exacerba, es el tope máximo de dolor. Viene el sangrado y aunque continúa el dolor, puede ir disminuyendo. Eso es síndrome premenstrual. Pues la voy a contradecir, doctora, porque el libro de diagnóstico en psiquiatría no menciona dolor absolutamente para nada. El libro se llama DSM-4-TR y le voy a leer el criterio diagnóstico como no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, más que en parte. Dice, criterios de investigación para el trastorno disfórico premenstrual. 5 o más de los siguientes síntomas durante la mayor parte del día de la última semana de la fase lútea de la mayoría de los ciclos menstruales. La fase lútea es la fase de la progesterona, la segunda parte del ciclo, que empiezan a remitir 2 días después del inicio de la fase folicular y desaparecen completamente la semana siguiente de la menstruación, teniendo en cuenta que al menos uno de estos síntomas debe ser alguno de los 4 primeros. Primero, estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza, ideas de autodesaprobación acusadas. 2. Ansiedad, tensión, sensación de agobio o de estar al límite. 3. Labilidad emocional evidente. Por ejemplo, ataques de tristeza, llanto y hipersensibilidad ante el rechazo. 4. Enfado, irritabilidad, aumento de conflictos interpersonales de forma acusada y persistente. 5. Pérdida de interés por las actividades cotidianas, por ejemplo, trabajo, escuela, amigos, aficiones. 6. Sensación subjetiva de dificultad para concentrarse. 7. Letargia, fatigabilidad fácil o falta evidente de energía. 8. Cambios significativos del apetito, atracones o antojos por determinadas comidas. 9. Hipersomnia o insomnio. 10. Sensación subjetiva de estar rebasada o fuera de control. 11. Otros síntomas físicos como hipersensibilidad o aumento del tamaño mamario. Dolores de cabeza, molestias articulares o musculares, sensación de hinchazón o ganancia de peso. Y mire, y es aquí una vienen 16 síntomas. Psiquiátrica, psicológica, por supuesto, psicológica desde el punto de vista emocional. Es médico, psiquiatra. Por supuesto, y engloba perfecto esta parte olvidada de las pacientes. Y qué bien que lo menciona, doctor, porque sabe que es mucho más fácil que objetivamente le demos un peso al dolor y descuidemos esta parte excelente enumerada que también las pacientes padecen y que muy pocos prestan atención. Hablando ya desde el punto de vista ginecológico, en los libros, por supuesto, de ginecología, en los libros de biología de la reproducción y en la definición de síndrome premenstrual endometriósico, entra desde luego el dolor, ¿no? Entran desde luego algunos cambios, porque los seres humanos somos integrales, está el intestino, está la vejiga, está el colon, junto en la cavidad pélvica. Entonces, qué bueno que vemos esta parte que es justo la que no podemos entender o clavar o encajar en los consultorios médicos. Esta parte que las pacientes refieren y que poco a veces se deja ver. Ahora, mire, nada más permítame leer el criterio del MD4, otro para trastornos disfóricos premenstruales. Aquí hay 16 síntomas, no se menciona el dolor. Marcada la habilidad afectiva, llanto fácil, tristeza tempestiva, irritabilidad o ira persistente o marcada ansiedad, tensión o sentimiento de estar encerrado o al borde, humor marcadamente deprimido, sentimientos de desesperanza o pensamientos autodestructivos, disminución del interés en actividades normales, trabajo, amigos, diversiones, letargia, fatiga fácil o pérdida marcada de energía, sentimientos subjetivos de dificultad en la concentración, cambios marcados del apetito, aumento del apetito, repulsión a ciertos alimentos, hipersomnia o insomnio, otros síntomas físicos, hipersensibilidad mamaria, cefalea,
dolores musculares o articulares, distensión abdominal, aumento de peso, rechazo de las actividades sociales, disminución de la productividad, eficiencia en el trabajo, notable sensibilidad al rechazo, sentimiento subjetivo de estar abrumado, sentimiento subjetivo de sentirse fuera de control, conflictos interpersonales en aumento. Doctor, y está en una revista médica. No, digo, yo no quiero contradecir a los médicos, pero sí Sandra, ¿no estés de acuerdo? Sí duele. No a los médicos. A los médicos, pero sí duele, ¿no? A la ciencia médica, pero, doctor, en su división tal psiquiátrica. Vez las mujeres en esa división psiquiátrica, en esta parte donde se busca se habla de la parte emocional y de cómo se sienten, no se menciona detalladamente físicamente, pero si tú te sientes con un dolor abdominal, lógicamente te vas a sentir pero abatido. se llama dismenorrea o menalgia. Pero de todas las mujeres que aquí me compartieron su testimonio, todos tienen dolor físico, doctor. Todas tenemos. Yo ahorita no me he salvado unos meses, pero tengo dolor de espalda. Lo que es cierto es que es el signo pivote que hace que justamente la mujer cuando le duele, recuerden que el dolor es un signo de alarma justamente de que algo pasa, nuestro organismo, claro. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que justamente les llama la atención a las mujeres y van y acuden a consulta? Entonces, recordar, por supuesto, que casi 9 de cada 10 mujeres van a tener en algún momento de su regla dolor, que eso es lo que llamamos justamente la dismenorrea, nosotros los ginecobstetras. Evidentemente, eso es lo que nos da pie a buscar si no existen algunas otras enfermedades. También es cierto, como estamos viendo ahorita, no estamos siendo un poquito empáticos con las mujeres. Lo voy a interrumpir porque hacemos vamos a un lado. Al corte. Sí, vamos al perfecto. corte y regresando seguimos platicando de esto. Síganos llamando. Tengo muchos cambios de humor y por lo regular ando un poco irritante estos últimos días. Me pongo como triste, como que apagada, agüitada, como ese sentimiento, ¿sabes? De que aunque no pase nada, tú tienes como ese sentimiento de tristeza, algo así, digamos. O sea, como que de repente estoy muy eufórica, muy feliz y de repente estoy enojada y... Pues muy chillona. Sí, muy triste, o sea, sí es como lloro más. Me siento deprimida, me da mucha hambre, honestamente estoy come. Estoy acostada, no tengo muchas ganas de salir porque estoy adolorida, estoy fastidiada. Yo creo que es lo más difícil que pasamos las mujeres porque estamos un minuto bien y un minuto mal, después estamos llorando, después estamos riendo y es bastante difícil. Bastante, pero también ahí debe de ser un trabajo en pareja. Si no hay apoyo por parte también de la otra contraparte y atención sobre todo, pues pueden haber ahí 2 que 3 contrastes, ¿no? Seguimos con ustedes, doctora Alanis, nos quedamos con usted, pero por favor retome también los comentarios de estas mujeres que salimos a sondear. Sí, bueno, justamente yo hablaba que el signo pivote que hace que las mujeres acudan a consulta es el dolor menstrual, que es la dismenorrea. 9 de cada 10 mujeres van a tener esa sensación de dolor. Y eso es algo, entre comillas, esperado por la presencia de unas sustancias que se llaman prostaglandinas cuando se viene hacia abajo el despeñe menstrual o la capa de adentro de la matriz, que es el endometrio. Y dependerá de esas sustancias o de qué cantidad pueden provocarles diarrea, cefalea, dolor de cabeza, distensión abdominal. Eso es, entre comillas, algo esperado. La palabra normal no me gusta. Sin embargo, estos cambios hormonales por la presencia de pronto de elevación de progesterona, estrógenos, eso puede lograr que de pronto la mujer tenga estos trastornos asociados a su estado anímico. Si ya empieza a alterar su entorno y su capacidad de poder de pronto disfrutar su vida o su entorno, eso ya no está bien, evidentemente. También es cierto que estamos hablando justamente del ejemplo, que los médicos no somos empáticos a veces con el hecho de que le hacemos un ultrasonido, no encontramos nada malo y le decimos, pues eso es normal, su útero está bien. Una cosa es que la anatomía y la forma esté bien y que no encontremos datos de endometriosis o alguna otra enfermedad, pero también tenemos que ser empáticos con nuestras mujeres y preguntarles justamente qué les está alterando y resolver estos síntomas que tienen nuestras mujeres. Yo creo que vale la pena para, digamos, homogenizar los criterios. Estas cápsulas o esta cápsula nos retomó síntomas estrictos de los que decía o nos mostraba amablemente el doctor como definición en un síndrome premenstrual cuando no hay patología agregada. Cuando a todas las mujeres, sin excepción, hemos sentido efectivamente abatimiento, antojo de cosas dulces, sensación de depresión, tristeza, irritabilidad emocional, dolor o no de cabeza. Eso es un síndrome premenstrual, digamos que a todas nos pasa. Por supuesto, cuando nosotros agregamos dolor, estamos enfocándonos a patología agregada. El dolor, recordemos que es un síntoma subjetivo. Nosotros, si la paciente me dice, tengo dolor, poco, mucho o severo, yo le tengo que creer porque solo ella sabe qué tanto le duele.
Dolor durante la menstruación se llama dismenorrea. Y sí, por supuesto, síndrome premenstrual son todos estos síntomas, todas estas chicas que nos hicieron favor de decirnos cómo se siente, es un síndrome premenstrual normal, natural. Cuando agregamos síntoma, dolor, por supuesto nosotros, que es lo que nos hace que lleguen las pacientes a consulta, empezamos a pensar, hay una patología agregada y esa justo es la que hay que identificar. Así es, pero yo creo que no estamos discrepando en cuanto a si es síndrome premenstrual, si es síndrome disfórico premenstrual. Yo pienso que es la forma de verlo de acuerdo a nuestra carrera de cada quien. Los ginecólogos lo vemos de una forma, los psiquiatras lo ven de una forma también similar a nosotros. Tan es así que los ginecólogos actualmente también damos medicamentos antidepresivos previos a la menstruación y con muy buenos resultados. Yo creo que es muy difícil entender muy bien estos síntomas porque se necesitaría ser mujer. Primero los hombres necesitarían ser mujeres para tener estos síntomas, sentirlos y poderlas entender para darles el tratamiento. Pero yo creo que no estamos discrepando, nos estamos poniendo de acuerdo más o menos en entender a nuestro nivel como ginecólogos, a nuestro nivel como psiquiatras, pero finalmente los tratamientos son muy similares para todas las mujeres. Se está sumando, ¿no? Muy importante, que no veamos a la persona o al paciente desde el punto de vista de mi especialidad, tenemos que verlo integral. Así es. Mientras no veamos integralmente a la gente, nos vamos a quedar con una partecita del problema. Estoy de acuerdo, tan es así que antes no dábamos los ginecólogos antidepresivos, ahora estamos un poco más familiarizados también para el manejo de antidepresivos, a veces los damos 10 días antes de la menstruación con muy buenos resultados para las mujeres. Obviamente no todas van a responder igual, pero tenemos diferentes medicamentos para hacerlas sentir un poco mejor. Sí, el doctor Carlos también nos quiere explicar porque incluso nos preguntan por qué es importante menstruar, doctor. Claro. De hecho, ya la concepción de la menstruación en algunas sociedades es un concepto de femineidad. Cuando una mujer tiene un problema que le afecta su día a día, le está impactando en su comportamiento ante la sociedad. Ahora, como ya lo había dicho la doctora Cervantes, hay que establecer si es un problema doloroso menstrual primario, que puede ser de cualquier mujer, y el secundario dependiendo ya de un trastorno, que puede ser una miomatosis uterina, una adenomiosis, una endometriosis, que no es causa directa en el comportamiento físico, sino ya un problema agregado como una enfermedad. Pero ¿sabe qué, doctor? A lo que nos referimos porque lo preguntan es, y ahí Sandra está con testimonios, ¿por qué es importante menstruar? Porque hay chicas que no menstruan, llega una edad, entonces tienen que ir al médico. ¿Por qué sí es importante, doctora? O porque algunas de las que me dijeron también sus testimonios son irregulares y luego puede resultar muy cómodo no menstruar durante 3-4 meses, pero ¿qué pasa? Bueno, la menstruación, como decíamos, es un síntoma clínico o es la evidencia clínica la que como mujer veo de que mi función hormonal es regular. Las mujeres funcionamos, cerebro manda señales hormonales a través de la sangre que llegan al ovario. Funcionamos por ciclos. Estas diferencias en niveles hormonales sanguíneos que llegan al ovario hacen que se produzca o no a ciertos tiempos muy específicos estrógenos y progesterona. De tal suerte que si somos regulares, las señales se mandan de manera correcta, en el ovario se va produciendo la maduración del óvulo, contenido en unos pequeños quistes llamados folículos. Cuando sale el óvulo del folículo, ocurre la ovulación en un ciclo regular a la mitad del ciclo, más o menos día 14, empieza la producción de progesterona o la hormona que pega literalmente los primeros días del embarazo en el útero o en el endometrio. Pero mientras sucede toda esta parte ovulatoria, también el útero va aumentando sus células, va haciéndose esponjoso por dentro el útero para poder implantar. Si hubo ovulación y no hay embarazo, estos niveles cerebrales caen, estas hormonas cambian en concentraciones, la producción de hormonas ováricas también cambia y vuelve a niveles basales, no hay embarazo, el útero o ese endometrio que se llama la parte interna del útero se descama, se desprende, se despeña. Decíamos en medicina es el llanto de la mujer de no haberse embarazado. Si en cambio la mujer se embaraza, estas hormonas permanecen constantemente produciéndose, las ováricas, sobre todo progesterona,
permanece la invasión de estas células endometriales, la parte interna del útero, de tal suerte que se implanta un bebé y bueno, por supuesto esto hace que no haya menstruación. Luego entonces, si yo tengo una regla regular, 21 a máximo 35 días, estoy sana. Si yo tengo una regla irregular o muy corta, 17, 20 días, o muy larga, 42, 45, 3 meses, 6 meses, desde luego me traduce, no estoy embarazada, sino hay algo, una alteración a nivel hormonas cerebrales, a nivel producción hormonas ováricas o a nivel endometrio que hace que yo no vea mi regla. Si estoy embarazada, en cambio, bueno, pues tendré algunos otros síntomas que me hagan sospechar, ¿verdad?, de un embarazo. Aquí Mayra les tenía una pregunta, un comentario respecto a lo que se ha ido diciendo. Hola, buenos días a todos. Más que nada es un comentario y bueno, después la pregunta. Yo creo que ahí está la complejidad del diagnóstico con respecto a cuándo es el síndrome premenstrual o cuándo es, porque finalmente pues presentamos síntomas tanto médicos, biológicos, como también psicológicos o emocionales. Entonces ahí está, yo creo, la complejidad de cómo diagnosticar algo de manera puntual. Si bien es cierto, es bien complejo establecerlo, más sin embargo yo creo que pues como especialistas en la salud pues debemos de estar atentos a toda esta parte de estos síntomas. Y bueno, va unido a una pregunta. Yo siempre he sufrido de dolores menstruales durante la menstruación. Y bueno, a tomar las pastillas comerciales, naproxeno, sí. Y justamente me llamaba la atención porque hay unas pastillas que son para el síndrome premenstrual. Pero que se toman, ahí lo dice con siglas, el Asincol, y ahí dice esta parte en la cual se tienen que tomar 2 grajeas al inicio de la menstruación, pero si es síndrome premenstrual, entonces ¿cómo que? Oiga, pero ¿dónde dice qué medicamentos son y dónde dice que es? El Asincol, y ahí dice... Perdón, pero ¿dónde lo promueven? En la ¿Sale en cajita. Televisa? En la caja, en la caja ahí dice. Ahí quieren venderle vacinicas El doctor Carlos y entonces, bueno, al sufrir yo estos trastornos, estos dolores, pues le empiezo a tomar. Hace cerca de medio año yo me doy cuenta que cuando la tomo, me empieza a producir como temblores en el cuerpo, muchas náuseas, y entonces yo la suspendo. A partir de ahí, cada mes nada más era a lo mejor una paracetamol o algo para intentar calmar un poco el dolor, pero se me vienen disfunciones con respecto al estado de ánimo. Esta parte que usted manejaba, en la cual angustia, miedo... ¿Esto cuántos días previos a o ya cuando viene el sangrado? No, es irregular, son cada 15 días o es durante, antes de que se presente el sangrado, y entonces acudí al médico. Le comenté lo que yo tenía en cuanto a los estados de ánimo y me dio unas pastillas y me dijo que era cuestión hormonal y me dio la Radiance, se llama, para que la tomara y estos síntomas iban a disminuir. Doctor Carlos. Sí, ¿y disminuyeron, perdón? ¿Cómo se ha sentido? ¿Disminuyeron? Los estados de ánimo sí, un poco. Esta parte en la cual yo me sentía mal. En cuanto a la regla, sí disminuyó un poco el dolor. Llevo apenas 2 meses, me recetó 3 meses de tratamiento, llevo apenas 2 meses. Sí, de hecho, bueno, tienes toda la razón. Desafortunadamente a nivel comercial, cualquier marca va a poder promocionar lo que quiera. En este caso es ibuprofeno, la sal que tiene, y no es realmente un medicamento específico. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo un analgésico de este tipo, con regularidad, va a llegar un momento que me va a hacer una reacción a mí. Y eso es lo que empezó a suceder. Ahora, desafortunadamente, se considera que quitando el dolor, quito el problema de todo el síndrome premenstrual, y eso no es cierto. Quito un síntoma, pero no estoy enfocando todo el demás cortejo que lo han, de manera muy completa, lo han comentado en el foro. Aquí lo importante es lo que yo me refería. No verla nada más como un dolor pélvico, un dolor abdominal, no. Tiene que ver con alimentación, con actividad física, con estados de ánimo, primordialmente. El analgésico puede ser el que ustedes elijan. Si lo tomo al inicio del dolor, me va a quitar el dolor la primera dosis.
Pero si me espero a que sea el dolor más intenso, no va a haber analgésico que me lo quite. No sé si estén de acuerdo mis Pero el compañeros. síndrome, yo siento que es muy florido. Hay mujeres que nada más se quejan de la menstruación. Me duele justo cuando yo menstruo, pero previo a la menstruación yo no tengo ningún síntoma. Y hay mujeres que previo a la menstruación dicen, yo me inflamo demasiado mi abdomen, me duelen muchísimo mis senos, pero sobre todo no me aguanta mi esposo, no me aguanta mi novio, no me aguantan mis empleados, no me aguanta la gente que me rodea. Entonces ahí hay que ayudarles nosotros como médicos. Cada paciente va a ser diferente, no va a haber un solo medicamento para todas las mujeres. ¿Le parece si después del corte seguimos hablando de esto, doctor? Claro que sí. Vamos al corte y leemos sus comentarios. Más del 90-93% de las mujeres tienen cambios emocionales durante sus ciclos menstruales. Normalmente antes, 3 días antes y 2 días después. Cerca del 10% tienen problemas hormonales tan graves que ya entran dentro de una patología. No nada más se llama síndrome premenstrual, que sería en los cambios de ánimo normales en el 90% de las mujeres. De este 90% hay un 10% que tiene problemas disfóricos. Es decir, sus cambios emocionales son tan graves que afectan su salud física y su salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Si entendemos que las hormonas no nada más mejoran o regulan nuestra sexualidad, las hormonas también son la base de la semioquímica, es decir, las señales químicas que nos mandamos entre los animales. La semioquímica es la forma en que una manada se pone de acuerdo para cazar, o para comer, o para jugar. Durante los ciclos menstruales las hembras se comunican y normalmente la hembra, la de mayor jerarquía, la de mayor poder, la que tiene mayor capacidad, mayor vitalidad, va a ser la que va a regular el ciclo menstrual de las demás hembras. Entonces, una mujer antes de la menstruación es sumamente sensible y capta mucho más elementos, mucho más detalles que no capta previo a la menstruación, o durante la menstruación o a mitad del ciclo. Hay mujeres que simplemente se ponen más sensibles, desean más el contacto, desean más el apapacho, desean que les mimen más. Y mujeres que son mucho más sensibles a estos cambios hormonales, bueno, una mirada indiferente o estar viendo el fútbol es como un insulto gravísimo. Pueden ser muy exageradas o deprimirse o volverse iracundas o cambiar en 2 segundos de tener un estado de ánimo agradable, muy contentas, a después volverse una fiera. Bueno, tratamiento. Y así como son muchas cosas lo que lo afectan, necesitamos tratarlo de muchos puntos de vista y muchos enfoques. Número 1, hacer mucho ejercicio, aunque sea incómodo, aunque no tengan ganas. ¿Por qué? Porque esto va a estabilizar algunos niveles. 2, terapia, psicoterapia o alguna técnica que me ayude a pasar los malos momentos de mi vida. El yoga, la meditación, el tener alguna actividad, pintar, dibujar, algo que me permita controlar las situaciones de estrés, incluyendo el síndrome premenstrual. Bueno, pues ya lo vio, vamos a darle lectura a todos sus comentarios, a la mayoría de ellos. Dice Liz González, es mejor, después de que se tiene un embarazo, disminuye el síndrome premenstrual, nos pueden hablar de eso, los cólicos, mejora el mal humor en esos días tan difíciles. Ahorita lo vamos a preguntar a los especialistas. Carolina Maya dice, hola, buen día. ¿Cómo se llama el dolor de cabeza que me da muy fuerte cada que me viene mi menstruación? Creo que es migraña vascular, pero no me receta nada porque según es normal. Llevo 30 años con estos síntomas hasta que ya me acostumbré al dolor. Nos dice Lorena Patricia, desde niña me daba un dolor en el vientre, con el tiempo, supongo cuando empezó a menstruar, con el tiempo se le quitó y a los 33 años sufro nuevamente cada vez que viene mi menstruación, me duele el cuerpo, me da sueño, dolor de cabeza, vomito como si estuviera embarazada, soy muy nerviosa y casi nadie me dice que tengo. Nos dice por acá Azu,
tendrían que ser mujeres los caballeros para sentir, sobre todo los ginecólogos, porque muchas veces dicen, no duele, es psicológico, señora, no hay nada de dolor, váyase a su casa y ahora sí que échele ganas, así nos dicen. De esto vamos a seguir hablando después de ver esta cápsula. Vamos a esta cápsula sobre yoga y algunas posturas que nos pueden servir, porque hay cuestiones alternativas también para disminuir el dolor. Vamos a verla. Hoy que estamos hablando del síndrome premenstrual, es importante saber que, bueno, podemos tomar algún fármaco, si es que así nos lo dice nuestro ginecólogo, podemos tomar un té, que también las abuelas lo recomiendan, para que estos dolores que a veces sentimos no los aguantemos como nos han enseñado. Como es natural, entonces hay que aguantarnos. No es así. Hay muchas alternativas y hoy queremos presentarte una más aquí en Diálogos, y por eso nos venimos a Yoga Espacio Coyoacán con la maestra Dakini, para que ella es maestra de yoga y nos va a enseñar algunas posturas y nos va a explicar los beneficios de estas para todas nosotras. Maestra, ¿qué tal? Bienvenida, y pues díganos cómo nos puede funcionar estas posturas de yoga. Muchas gracias, Nora. Pues sí, hay varias posturas que se pueden usar durante el ciclo premenstrual, antes del ciclo o después del ciclo, de tal manera que esos dolores que a veces se sienten pueden ser aminorados, aunque es muy importante que las mujeres nos chequemos, porque muchas veces un dolor muy agudo, un sangrado muy profundo, pues puede ser algo que puede llevar a otros padecimientos. Pero digamos que en el caso de esos dolorcitos que se sienten en la zona del abdomen, en las ingles, en la espalda baja, que duele muchísimo a veces, entonces sí hay posturas que son sencillas, que las puedes hacer en tu casa. Yo recomiendo que estés en un lugar calmado de casa, no mucho ruido, puedes poner una musiquita muy agradable, tu aromaterapia y darte como una especie de apapacho. Muchas veces yo creo que las mujeres eso es lo que necesitamos, querernos, apapacharnos, darnos un descanso. Se han hecho muchos estudios en el yoga, entonces las posturas que te vamos a enseñar son posturas que ya son probadas, casi te podría decir que científicamente. Y se imparten también en algunos hospitales. En Estados Unidos hay hospitales donde también tienen programas de yoga, y estas posturas han resultado muy efectivas. ¿Y por qué, maestra? ¿Hay mayor irrigación o qué pasa? No quieres que haya más irrigación, quieres que no haya tensión ni inflamación en todos los tejidos que están en el útero, ¿sí? Que los ovarios estén relajados, que haya una sensación de mucho descanso en toda la caja pélvica, para que estos periodos tengan su funcionamiento adecuado. Algo muy importante durante estos periodos para quienes practican yoga es no hacer posturas que demandan mucho esfuerzo y tampoco posturas invertidas. Posturas como pararse de cabeza, la postura que se le denomina la vela, estas posturas no son para nada convenientes cuando se está en el periodo menstrual. Una última cosa que se me olvidó, mencionó usted todo lo que es la caja pélvica, pero a veces también tenemos dolor en las mamas, ¿también nos funciona para esto? También te funciona, y también acompañado del trabajo de las posturas, es muy importante darte tiempo para meditar. ¿Sí? Y la meditación se puede hacer estando recostadas en el suelo o también en alguna postura sentada. Bueno, pues vamos a ver todas estas posturas, ojalá las reconozcan, las ubiquen, las trabajen, y sobre todo lo que nos dijo la maestra, nos dediquemos ese tiempo que tanta falta nos hace, no solo cada mes, día con día. Muy interesante, Nora, esta entrevista en donde vemos una alternativa, la práctica del ejercicio físico y bueno, de técnicas como la yoga y la meditación, por supuesto que son una alternativa muy, muy eficaz. Y bueno, hemos mencionado a lo largo del programa que si sí duele o no duele. En el caso de las participantes, todas dicen que pues sí, sienten algún dolor mayor o menor en intensidad. Ahora ya nos decía que sí es dolorosísimo los días previos a la menstruación o incluso los días en los que ya le viene el sangrado. Algo similar es lo que sufre Jessica, pero ahí me lleva a sumar las preguntas que ya hizo Nora con una más. ¿Hasta dónde el dolor menstrual es normal y qué tanto debe doler para que se considere o no normal? En tu caso, ¿cómo es? Bueno, en mi caso es un dolor incapacitante. De hecho, no puedo ir ni a la escuela.
Son dolores 15 días antes. En el abdomen me decías, y en el sí, vientre. Vientre, el abdomen, hay veces que las piernas, los senos duelen mucho. Y es ya definitivamente es medicamento inyectado, es betamizol. Y aún así es como calmar un poco, pero a la 1 hora y media, 2 horas es el dolor constante. Y ya no hay... Y también me decía que dentro del sangrado también presentaba a veces coágulos. Entonces, bueno, aquí no sé, doctora, si nos pueden ayudar con lo que mencionaba como una patología o hasta dónde podemos hablar de que cada quien tiene una tolerancia al dolor distinta, pero esto me parece que ya sale de lo que se consideraría normal. Perdón, la pregunta, ¿su estado de ánimo cambia? Sí, muy irritable. Ahí estamos hablando, prácticamente de lo que llama el doctor Lamoglia un síndrome disfórico premenstrual. Muchas veces nos confundimos mucho en terminología y aquí lo más importante es ayudarle a nuestros pacientes, sea síndrome premenstrual, sea disfórico menstrual, sea pura dismenorrea, pero aquí lo más importante es individualizar a cada persona. Hay mujeres que dicen, a mí no me duele nada mi regla, pero previo a mi regla tengo muchos cambios emocionales muy severos que sí requiero que me den alguna atención. Hablamos a veces muy bonito los médicos, queremos abarcar todo muy científicamente, pero en este caso, hablando de estas patologías, de estas enfermedades, las desconocemos. Hablamos muchas teorías, pero nunca hemos sabido exactamente por qué ocurren estos cambios. Sabemos que hay 2 etapas en la mujer, la de estrógenos, en que la mujer está hacia arriba, todo es bonito, todo es positivo, y luego viene la etapa de la progesterona. Se supone que la progesterona tiene un efecto a nivel cerebral que nos da el down, nos da esos cambios depresivos, pero aquí lo más importante es ayudarle a cada mujer. Cada mujer es diferente, no vamos a dar tratamiento igual para todas en este caso. Pero ¿cuándo ya deberíamos de acudir a un médico cuando ya se están presentando síntomas de este tipo? Como en el caso de ella que dice, mi dolor es severo, mi dolor es incapacitante. Yo llego a faltar a trabajar, llego a desatender a mi familia porque no puedo tolerar el dolor. Ahí hay que visitar a su médico. Ahí ya podría estar sumándose otra patología. Perdón, nada más quiero saber si ha acudido al médico y qué le ha dicho el médico. Sí, tengo quistes en el ovario y ahorita me van a hacer estudios porque creen que puede ser una endometriosis. Sí, eso le iba a decir, ¿nunca le han sugerido una laparoscopía? Solamente va para allá. Yo creo que es importante, la regla o la menstruación tiene características. Cada cuánto se presenta, cuántos días dura, cómo es el sangrado, hay o no coágulos. Entonces, si nuestro programa es mitos y realidades de la menstruación, primer punto que lo hemos abarcado bastante, que sea regular, 21 a 35 días. Que duela no es normal, el dolor no es normal. Todas las mujeres que tenemos útero identificamos perfecto de dónde viene el dolor. Ahí no nos confundimos, si es el intestino, todas sabemos perfecto, con conciencia, que tenemos útero porque duele. Entonces, que haya dolor no es normal. A una persona, a una mujer que tiene una regla dolorosa, desde luego le cambias el entorno, que sabe que se va a incapacitar, si es jovencita, que no va a estar igual como sus compañeros durante la regla, que no va a tener una vida sexual satisfactoria porque tiene dolor y tiene cambios de ánimo, que no va a tener una alimentación adecuada porque se siente distendida. O sea, cambia el entorno. Por eso decimos, no podemos separar, está junto con pegado. Cambios emocionales, trastornos emocionales, cambio orgánico, dolor. Por supuesto que hay que ir al médico. Si tienen dolor, si hay cambios emocionales, es importante. Una enfermedad poco frecuente, afortunadamente, endometriosis, primer causa de consulta en infertilidad, endometriosis. Mira qué distinto. Difícil diagnosticarla en pacientes jovencitas, en pacientes jóvenes apenas iniciando una vida marital o recién buscando hijos, pero la más frecuente, más de 60% encontrada en pacientes que no logran embarazo. Y uno de los síntomas típicos, pivote, clásicos, es dolor. Una paciente que tiene dolor importante, que le discapacita, que se acompaña o no con otros síntomas, náusea, vómito, diarrea, molestias para evacuar, incluso sangrado durante la orina, disuria, hematuria o sangrado durante la evacuación a través del recto,
endometriosis, pero muchas veces se pasa de largo en esto de es normal, a ti te pasa, pero pero aguántate. No, aguántate, Doctora Alejandra, etcétera. nos quería complementar eso. Yo comentar dos cosas. Una vez que se tiene dolor, por poquito, mucho, regular que sea, la paciente tiene que acudir a su médico para descartar. Tenemos la obligación, no es que seamos mal pensados ni que seamos pesimistas. Es decir, la idea es que mejor seamos unos pesimistas activos y no unos optimistas pasivos. Es decir, que acudan a su médico para identificar que no tengan nada extraño. Y tocaste un punto muy importante, es que me dijeron que tengo quistes. Hace rato Edith lo comentaba, es decir, normalmente todas las mujeres de pronto llegan espantadas con el ginecólogo porque aprovecharon una promoción de un ultrasonido y les encontraron quistes en el ovario. Pues yo les digo, está normal, estás ovulando, estás funcionando como debería de ser tu ciclo de cada mes. Habrá que depender, por supuesto, la cantidad y el tamaño de esos quistes, pero no es extraño que en un ultrasonido, ya sea abdominal o transvaginal, se encuentren pequeños quistes y son quistes funcionales o foliculares. ¿Sí? Eso no es grave. Para la señora López que nos llama, le contestan por favor de una vez. Dice, el dolor de la menstruación siempre ha existido. Tengo 2 hijas y una de ellas le ocasiona muchos problemas. Cada mes la tenemos que inyectar por los dolores tan intensos que le ocasiona. Doctor, ¿qué hacen ahí? Sí, aquí lo importante es, como ya lo dijo el panel, yo creo que no es esperar a que tengas ya un dolor incapacitante para ir al médico. Aquí la situación, ¿qué sucede con las chicas, las adolescentes? La que tiene 12, 13 años que está iniciando sus ciclos menstruales. Lo consideramos como normal el dolor, pero no hacemos una evaluación. ¿Por qué? Porque no es terreno ni del ginecólogo ni del pediatra. Nos quedan en una etapa donde pues, solamente es en la casa, es en la familia. También es una de las preguntas del foro, ¿Cómo se les habla de esto? ¿Cómo le hablo a mis hijas de que van a empezar a menstruar? Con esta duda nos quedamos porque también la gente allá en la calle tiene dudas. Veamos qué dudas tiene y les contestamos. A los especialistas, pues no pregunta, más bien un exhorto. Que se hagan foros más públicos en los que se le pueda dar información a todas las mujeres y también a nivel sus parejas, para que pueda controlarse este problema, ¿no? Que cada vez va creciendo más en México. Y me gustaría así preguntar por qué a veces también las mujeres tienen las migrañas. Si antes del periodo o después. Me gustaría saber si es muy dañino para la salud cuando no tienes la menstruación por un periodo bastante largo. Y a pesar de que te hayan hecho muchos estudios, no te encuentre nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer para poder con esos cambios de carácter, si hay un té o hay algo que nos pueda ayudar en esa etapa tan difícil, ¿no? Porque no te das cuenta, cuando te das cuenta estás llorando, después estás riendo y pues pobre de tu familia porque es la que paga el pato y aparte tú también, ¿no? Pues si existe algo real para mitigar un poco los dolores y las molestias, porque estas pastillitas que venden, no me acuerdo ni del nombre, no sirve para nada, de verdad. Mira, más que nada, ¿qué alimentación o qué otras alternativas nos puede dar para ese tipo de eventos que vamos a tener? Porque sí, bueno, a mí medicamentos no me gusta. Pues seguimos aquí, Sandra. ¿Tienes ahí más testimonios? Leemos comentarios. Justamente me estaban diciendo, yo quiero preguntar, quiero participar, entonces corrí para alcanzar acá. Diana tiene una pregunta muy breve. Bueno, primero me gustaría saber a qué edad se considera normal empezar a menstruar. Y si de esto depende que hubiera alguna complicación. Y también Elvan nos hablaba que ella tiene periodos muy largos en donde puede o no tener menstruación, igual que una persona acá del público que nos dice, mi hija de 26 años, desde que está menstruando, sus periodos son muy largos, a veces deja de menstruar por 6 meses. Y nos hablabas de un dolor también abdominal muy fuerte. Sí, hace unos años yo tenía periodos normales, sanos, como dice la doctora. Luego falleció mi papá y perdí mi periodo durante casi un año. Entonces acudo al doctor y sé que a una impresión fuerte hay cambios hormonales. Cuando regresa mi periodo, ya regresa con síntomas previos. Entonces, generalmente como una semana antes, estoy muy irritable, estoy muy contenta, luego muy llorona, luego corro al marido, luego le digo, mejor regrésate. O sea, cambios claros del estado del ánimo. Sí, algo muy, muy, muy radical. Pleitos con la familia, ay, es que tú así eres, y cómo les explico que no, pues ni siquiera yo lo entiendo. En ese momento no lo entiendo.
Luego esos son 1 o 2 días que estoy así, una semana antes del periodo. Y como 2 días antes del periodo empiezo con mucha sensibilidad en el pecho y empiezo a sentir pequeñas molestias en mi vientre. Y luego ya viene el periodo y el primer día es muy, muy, muy doloroso. Elba, tengo que hacer una pausa, pero ahorita regresando respondemos a todas las preguntas que se han sumado. Gracias por continuar con nosotros. Le quiero anunciar el tema del día de mañana es el peso de cuidar a mis padres. Y es que en ocasiones, no en todos los casos ni en todas las familias, es la familia la que se vuelve el cuidador de estos adultos mayores y entonces empiezan muchos conflictos, hay violencia, hay incluso maltrato a estos adultos mayores porque se asume que se debe cuidar, pero hay que ver cómo se asume que los debemos cuidar. Si lo vamos a hacer, tiene que ser en las mejores condiciones para que no haya conflictos en la familia. El día de mañana vamos a conocer casos de por qué se tomó esta decisión y cómo funciona la familia. El día de mañana, 9:30 de la mañana, el peso de cuidar a mis padres. Ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy y después seguiremos escuchando todas estas preguntas en un sondeo que tenemos las mujeres en torno a este tema de mitos de la menstruación. Un ciclo regular es aquel que se va a presentar dentro de un periodo establecido en la mujer. Va desde los 21 días hasta los 35. Si la mujer regla cada 25, cada 30 o cada 35 días, lo consideramos como regular. El síndrome premenstrual son síntomas, dolor, distensión abdominal, cambios o no de humor, que se presentan alrededor de 2 o 3 días previos a que se aparezca como tal el sangrado menstrual. El signo pivote que hace que las mujeres acudan a consulta es el dolor menstrual, que es la dismenorrea. 9 de cada 10 mujeres van a tener esa sensación de dolor. Estos cambios hormonales por la presencia de pronto de elevación de progesterona, estrógenos, eso puede lograr que de pronto la mujer tenga estos trastornos asociados a su estado anímico. Si ya empieza a alterar su entorno y su capacidad de poder de pronto disfrutar su vida o su entorno, eso ya no está bien. Los ginecólogos actualmente también damos medicamentos antidepresivos previos a la menstruación y con muy buenos resultados. Que quitando el dolor quito el problema de todo el síndrome premenstrual y eso no es cierto. Tiene que ver con alimentación, con actividad física, con estados de ánimo primordialmente. Descanso, bueno, no me pongo en el modo estoy enferma, trato de caminar también por el parque, hacer algo lindo para mí. Salir a caminar, procurar estar más tranquila, no en tanto estrés. Más que nada como calor, o sea, como cosas como los trapos calientes, aplicarlos ahí, tés que de manzanilla, todas cosas como calientitas y evitar las cosas irritantes o el hielo, todas esas cosas frías. Pues la bolsa con agua caliente en el abdomen, eso es bueno. Sí, intenté con compresas de agua caliente, intenté con pastillas, bonadoxina creo que se llama, o buscapina, una de las dos es para el dolor. Intenté con tecitos y no, nada me funcionó. Yo siempre me tomo analgésicos previamente a mi regla para que no sea tan difícil cuando llega. Pues yo, por ejemplo, tomo pastillas anticonceptivas porque mi ginecóloga fue lo que me recomendó para regular ese cambio de humor que tengo. Pues con medicamento, los dolores que son como pues físicos y lo demás pues a veces sí lo suelto, ¿no? Tratar como de darme algunos gustos, de consentirme comiendo algunas cosas que me gustan, haciendo algunas cosas que me gustan y pues consentirme. Remedios es parte de la cultura del mexicano, ¿no? Pero la realidad yo lo que sí le recomendaría a la gente es que si llega a tener, sobre todo a las mujeres, cualquier problema en lo que es el bajo vientre o dolor premenstrual, pues sí que se vayan con un ginecólogo, ellos son especialistas y te pueden dar mejor información. Ahí vemos lo que hacen algunas de las mujeres a las que se entrevistaron, algunos remedios. En tu caso, Elba, ¿qué remedio que tomas, qué te han sugerido los médicos para sentirte mejor? Bueno, en el plano emocional, todas esas alteraciones emocionales, lo que me han comentado algunos médicos es que es algo que yo debo de aprender a manejar.
Y sí es muy difícil porque yo no me doy cuenta que era síndrome premenstrual hasta que llega la menstruación después de una semana. Entonces, pues me dedico a pedir disculpas. Y luego... y ya se le va la otra parte del ciclo, ¿no? Los 15 días. Y luego ya durante mi periodo, durante mi periodo me pongo muy triste. Y igual se me inflama el bajo vientre bastante. Y entonces, pues lo único que hago es, como comentó una chica de los testimonios, poder ponerme en modo como de descanso, aunque no muy pasiva, y estar pues lo más tranquila que yo pueda. Relajar. Y hablar con mi pareja y decirle, estoy un poco sensible, ahorita un poco de comprensión, no lo tomes a mal lo que pueda yo pasar y nada más. Bueno, pues vamos a tratar de responder hasta aquí todo lo que se ha quedado, desde la edad que se preguntaba y lo que preguntaba Elba, más todo lo que se quedó. Doctores. Eso es muy importante para que lo entendamos nosotros como hombres, como pareja de nuestras mujeres, entenderlas. Si nosotros tratamos de entenderlas o sabemos un poco de esta patología, les vamos a poder ayudar más a ellas. Eso de que aguántese, esto es psicológico, esto se te va a pasar y usted tiene que tener un autocontrol, es una mentira. Cada quien lo vivimos de una forma diferente. Entonces sí es muy importante, en el caso de nosotros como hombres, apoyar a nuestra pareja en este aspecto. La menstruación. La edad de la menstruación sin duda no tiene nada que ver con, no tiene que ser exactamente una edad, tiene que ver con el entorno social, porque evidentemente hay mujeres en la costa que van a empezar a arreglar de manera más temprana que las mujeres con una edad, con una altura diferente. Pero sí es importante que sea de preferencia después de los 9 años, no antes, porque incluso hay una relación muy directa con la aparición de los ciclos menstruales a dejar de crecer, ¿sí? Entonces eso es bien importante, tiene que ver con herencia, con aparición de desarrollo sexual secundario, esta es la aparición del vello, el desarrollo de los senos y de preferencia después de los 9 años. Y es muy importante que todas las mujeres lleven un diario de menstruación. Es decir, en la medida en que vayan anotando cómo van sus ciclos, justamente como decía Edith, nos está hablando de manera indirecta que su funcionamiento interno hormonal está correcto. Y que no se crean relojes astrales, porque ellas quieren reglar cada 28 días a las 8 de la mañana y puede haber diferencia más o menos de 5 a 7 días, como decía justamente hace rato Carlos. ¿Por qué? Porque estamos justamente asociados al entorno, si están con presión familiar, con el novio, se pelearon con la pareja, todo eso puede provocar algunos cambios, pero completamente esperados, no más de 7 días en sus ciclos habituales. Okay. Claro. También se preguntaba sobre algunos síntomas físicos como la migraña, por qué dan dolores de cabeza y en algunos casos también cambios de, por ejemplo, diarrea, distensión abdominal, vómitos. Vamos a ver paso por paso, porque si no nos vamos del sistema. Obviamente, el organismo, ya lo señalaban correctamente, es una unidad biológica, psicológica y social. Y casi todas las actividades dependen del funcionamiento cerebral y de algunos sitios específicos del cerebro. Y también de los neurotransmisores que llevan y traen los impulsos nerviosos, que pueden ser de diversas características. Los del dolor, los de la presión, los del frío, los del calor, etc. Los neurotransmisores y su estudio han dado una pauta para que la medicina psiquiátrica se apegue más a la ciencia que a la especulación o la filosofía que durante muchos años tuvo el psicoanálisis y la psicología, hoy totalmente desuso, sobre todo para algunos aspectos como estos. Entonces, la señora tiene que saber que cuando hay una actividad estrogénica, se afectan unas sustancias que se llaman monoaminoxidasas y que se van a afectar, consecuentemente, la producción de lo que se llaman también aminas biógenas, que van a dar origen a muchos cambios en los estados de ánimo. Fundamentalmente dopamina, serotonina y a nivel suprarrenal la adrenalina y la noradrenalina. Entre otras cosas, también se estudia el funcionamiento renal. Hay una sustancia llamada aldosterona que se ve alterada, no sabemos el origen de esta alteración, y hay retenciones exageradas de sodio. Entonces, la vascularización se altera porque algunas paredes venosas, digámoslo así entre comillas, se hinchan. Eso es lo que se presenta en la migraña premenstrual, porque la forma de presentación más frecuente en el síndrome premenstrual es de tipo migraña, cefalea vascular, decía alguna de ustedes. Es una cefalea vascular, no la cefalea tensional típica de la depresión. Inclusive, en algunas formas de dismenorrea o de menalgia, donde sabemos que parte del olor la pueden ocasionar la dilatación de las venas de la pelvis, sobre todo el plexo hemorroidal,
El tratamiento que damos nosotros, o yo cuando menos, lo damos a base de sustancias derivadas del extracto de castaño de las Indias, que son vasoconstrictores que se usaron y se usan, por ejemplo, para las varices. Disminuimos, digámoslo así, la hinchazón de las venas que ya no comprimen los plexos nerviosos cercanos y se puede ir disminuyendo notoriamente el dolor. La migraña tiene tratamientos que deben ser muy específicos dependiendo del tipo de migraña que tiene. Ahora, quiero decirle que en los estados de ánimo, y dígase a su marido, en un artículo que traigo aquí y otro de Psychology Today, de los 80s, viene dos casos sensacionales de mujeres que en Gran Bretaña asesinaron durante el síndrome premenstrual a sus maridos. A usted no tenga miedo de decir, tengo ganas de matar a alguien, o al señor que ronca a su lado, o al mazacote, o al como le quiera, o al marrano, como le quieran decir. No, ella no. Bueno, pero así le dicen algunas, yo no tengo la culpa, no es misandria. Entonces, los abogados de estas mujeres, con apoyo de psiquiatras y médicos legistas, argumentaron frente a los jueces la presencia de síndrome premenstrual en 2 casos y lograron que no se les condenara a la horca y se les diera una prisión menor. Fíjese hasta dónde puede llegar los cambios anímicos, las disforias. Luego, obviamente también se sabe la relación de una vitamina, específicamente una que se llama vitamina B6 o piridoxina, que tiene una acción como antecedente bioquímico de algunas sustancias que también tienen efectos sobre el sistema nervioso, como las que le acabo de mencionar. La piridoxina es un precursor de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa tiene por objeto destruir los excesos de acetilcolina, que es un neurotransmisor. Pero también interviene en la formación de dopamina y serotonina. Son neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, en psiquiatría, usted trata el síndrome premenstrual con vitamina B6. ¿Esas en cápsulas o en los alimentos se puede también obtener? En cápsulas. Lo que sucede es que la vitamina B6 en cápsulas que producían los laboratorios Roche, la quitaron porque costaba muy barata, costaba 19 pesos el frasquito. Entonces ahora resultaba más cara la cajita y la botella que la medicina. Entonces la suspendieron, se llamaba Venadón B6. Y la presentación era 300 miligramos, porque la dosis recomendada son 900 miligramos al día, 300, 300 y 300. Actualmente solamente en algunas tiendas como GNC usted consigue vitamina 6 de 100 miligramos. Si tiene parientes gringos o ahora que el muro y lo que están haciendo alguien le puede mandar, trate nada más de vivir la experiencia de tomar durante un mes 300 miligramos diarios hasta 5 días antes de la menstruación, que va a aumentar a 900 miligramos diarios. Y tomar para las alteraciones de retención de líquidos espironolactona, que es un medicamento que va a modificar los niveles de aldosterona. Por ejemplo, se llama Aldactone, hay de 25, 50 y 100 miligramos. Yo le recomiendo a mis pacientes 50 miligramos diarios por la mañana y durante sus ciclos menstruales de 100 a 300 miligramos. Entonces, se va a advertir incluso algo que puede ser sintomático si uno examina bien a una paciente. La mayor parte de las jóvenes en edad fértil que empiezan con síndrome premenstrual tienen estrías. Esas estrías que tanto le preocupan a las mujeres, y las estrías generalmente son a los lados del vientre y en las nalgas. ¿Por qué? Porque se sube hasta de entre 1,5 kg y 3 kilos en un síndrome premenstrual por retención de líquidos. Lo que le duelen son los pechos. El seno está aquí. Estos se llaman pechos o mamas o chichis, como se dice en náhuatl. Entonces, ¿por qué? Porque están aumentados. Las mujeres no se pueden poner ni siquiera su anillo. ¿Y por qué? Porque están reteniendo líquidos. Entonces, hay una explicación médica muy concreta y muy sencilla. Y los psiquiatras tratamos esto de manera muy distinta a lo que lo tratan los ginecólogos. Yo les doy, derivados de extracto de castaño de las Indias si hay menarquia, y les doy vitamina B6. Ya estamos entrando en la parte del tratamiento. Ahora también nos Pero tendrá que dígaselo decir a su señor marido, que no se espante. Usted no va a llegar como las inglesas al asesinato. Pero sí le puede dar un día una friega espantosa. Nora tiene una llamada muy una interesante. Llamada anónima aquí. Dice, empecé a arreglar a los 14 años. 5 años después empecé con molestias muy fuertes, como sangrados abundantes y dolor, que me postraba en cama, me inyectaban para controlar el dolor. Así duré hasta los 40 años. Pasaron 9 años más, mi vientre empezó a crecer.
Finalmente, y después de varios estudios, descubrieron que era un quiste tan grande de 21 por 14 centímetros que lo tuvieron que poner en una cubeta de 4 kilos. Hasta entonces, y ya de 50 años, se me quitaron los dolores menstruales. Todo este sufrimiento ocasionado por la falta de un diagnóstico oportuno y acertado desde que tenía 14 años. Doctor Carlos. Cisto adenoma pseudomucinoso se llama, sin nombre. ¿Quiere comentar al Muy respecto? Importante, yo creo que para ir puntualizando ya el programa, edad normal para el inicio de la menstruación, se considera anormal o pubertad precoz antes de los 8 años, en promedio de 8 a 10 años es normal. Si a los 16 años no se aparece la menstruación, acudir al médico, eso no es normal. Es decir, de los 8 a los 16 años, en ese tiempo tiene que aparecer la regla. Desaparecer de manera regular a los 48, 50, si somos más jóvenes, 40, 45 y empezamos con problemas menstruales, que se desaparezca, porque había varias preguntas acerca de ciclos largos, eso tampoco es normal. La gran mayoría de pacientes que tienen anormalidades en el ciclo que se retrasan son debidos a un síndrome que se llama de ovario poliquístico. Para cerrar aquí con alguna de nuestras asistentes hoy, ciclos irregulares que se retrasan, que puede haber o no dolor, que se acompañan de un sobrepeso importante, aunque hagas dieta, que te cueste trabajo a pesar de que cumplas con el régimen que te están poniendo y no hay manera. Lo mismo con la señora, que de la nada empieza a haber ciclos muy largos, aumento de peso. En la grasa se producen estrógenos que bloquean nuestro sistema natural. De modo que eso es un síndrome de ovario poliquístico, se puede diagnosticar no solo haciendo un ultrasonido o viendo pequeños quistes, porque efectivamente un dato, por ejemplo, de reserva ovárica o de que soy juvenil, es que cuando tengo la regla hay imágenes quísticas pequeñas dentro del útero. Entonces, esto es importante. Ciclos irregulares, si cambian en días de duración, en periodos de presentación, en cantidad de sangrado, coágulos importantes, algo hay, diagnostíquense, vayan, acudan a su médico, es lo más importante, pero un médico que está calificado, Tenemos que que se haga de conocer, herramientas diagnósticas adecuadas. Conocer nuestro cuerpo Ahora vamos y acudir con el especialista. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momentito. La postura que va a ejecutar Nora es una postura para descansar la espalda baja y también para descansar toda la zona pélvica. Es muy simple y necesitamos cosas que tenemos en casa, como 2 cobijas. Una cobija está debajo de la cabeza para que no se sienta la superficie dura y otra cobija se enrolla a que quede un tubito de cobija. Esta cobija la va a poner Nora encima de sus pies y por debajo de los muslos, quedando las piernas, lo que llamamos en forma de alas de mariposa. Nora puede dejar sus brazos aquí a los lados o los puede simplemente poner sus manos en el abdomen, relajarse, cerrar los ojos y notar su respiración. Dejar que toda la espalda caiga en el piso y que las ingles se sientan relajadas. Y entonces esta parte frontal de la caja pélvica, donde están nuestros órganos reproductores, pues se va a ampliar y se va a relajar. Y ahí Nora puede estar feliz 5, 10 minutos. Esta es una postura apropiada para la meditación, pero puede ser solamente para descansar. Y vamos a utilizarla también para dar un pequeño alargamiento del tronco y abrir un poquito la parte alta del pecho. Entonces, toma los cojines que necesites para que la cadera esté alta, no esté al nivel del piso, y que las rodillas estén al mismo nivel que las ingles. Queremos que esta zona de las ingles se relaje mucho. Acuérdate que por aquí están tus ovarios, en esta zona. Entonces pones también una cobija debajo de los pies para que los pies no duelan de estar en contacto con el suelo. Tomas tus codos, inhalas, y llevas tus brazos hacia arriba y se va a alargar todo el torso. Exhalas por la nariz y lo puedes repetir las veces que tú quieras. Después colocas solamente las manos sobre los muslos, con las palmas hacia abajo o hacia arriba, los ojos cerrados. Y siente toda tu inhalación y tu exhalación en la zona de la pelvis y cómo esa respiración va hacia arriba
y va hacia abajo, inhalando y exhalando por la nariz y dejando que toda la calma entre a tu cuerpo. Pues ya vimos todas estas posturas, ya vio que no es difícil, es cuestión de apapacharnos, como nos dijo la maestra Dakini, pero hay un mensaje final, maestra, para todas estas mujeres que nos están viendo. Bueno, el mensaje final es que las mujeres necesitamos integrar todo lo que somos. Y entonces también para tener una buena salud hay que integrar no solamente un buen trabajo del cuerpo, sino también meditar y también saber qué es lo que llevamos adentro de nuestro cuerpo. Entonces cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra dieta es sumamente importante. En estos días el abdomen tiende a inflarse, ¿verdad? Retenemos Es natural. líquidos. También se retienen líquidos. Entonces, pues una dieta apropiada para eso, ¿no? Mejor no comer tantas leguminosas, qué tal que subirle más a las frutitas, subir más también a las ensaladas ligeras, no muchos alimentos condimentados, y todo eso va a permitir que tengamos como una sinergia en nuestra vida. Somos integrales, hay que tomarlo en cuenta. Esto es en Yoga Espacio y ojalá lo ponga en práctica a partir de este periodo menstrual. Pues bueno, esto que vimos es yoga, es ejercicio, es parte del tratamiento. Entonces, ahorita el doctor nos va a comentar por qué el ejercicio sí funciona, nos lo están diciendo de hecho en los comentarios aquí, en las redes y también en las llamadas. Dice, los doctores siempre dicen que uno no tiene que hacer su vida normal, no toman en cuenta el dolor. Yo por mi parte empecé a menstruar un día que estaba haciendo una carrera de 200 metros cuando tenía 13 años. Posteriormente comencé a jugar fútbol y nunca sentí un dolor, un cólico, un malestar. En mi periodo es exacto 28 días, tengo 39 años y sigo sin malestares. Dice aquí Parra, de hecho he realizado ejercicio siempre y de verdad no sé lo que es un cólico o algo así, jamás me ha pasado nada aparte de una inflamación, y ella nos dice que es por el ejercicio. Entonces, relación del ejercicio con el periodo menstrual, doctor. Muy sencillo, actividad física es mayor circulación, estás metabolizando más rápido todas las sustancias que generan dolor, entiéndase las prostaglandinas. Y esto, Nora, me llamó la atención porque muchas son los comentarios de nuestras participantes que nos recomiendan, yo hago ejercicio. Sí. Yo creo que nos estamos cerrando los médicos nada más a quitar el dolor con un analgésico y no viendo la integral. Otro tema que también llamó mucho entre las redes es que la gente dice, ¿cómo hablar con las hijas? ¿Cómo explicar? Y no es concebible que en esta actualidad una niña empiece sus periodos menstruales sin saber qué va a vivir. Yo creo que tenemos que abrir estos temas, abrirlos más en la casa, en la sociedad, no mantenerlos ocultos como se tenían estos conceptos de la menstruación, que también esto nos va a ayudar. Y también el reto a los profesionales, doctor, ¿sí? Que dice, ¿por qué hablar del síndrome premenstrual? Desafortunadamente, A él le estamos pues, contestando como también. dicen bien las mujeres, no es hombre, él es hombre y no menstrua. Pero yo creo que también tenemos que romper esa división. ¿Qué pasa con estas adolescentes? ¿Quién las ve? ¿Las ve el ginecólogo? ¿Las ve el pediatra? ¿Quién las debe de ver? Y yo creo que esos son retos para la sociedad. ¿Quién las debe de ver? Pues yo creo que todos debemos de verlas, todos debemos orientarlo, pero sobre todo tocar estos temas más coloquialmente. Ese sería mi Y también nos concepto. hablan aquí de los mitos de que se quita el síndrome premenstrual cuando ya tienes un hijo, pero hay mujeres que nos dicen, yo ya tuve un hijo y de todas maneras esto no se me quita. Eso es una mentira, es como las mujeres que le dicen, ten relaciones sexuales y se te va a quitar el dolor de la menstruación. Eso no es cierto. Igual tenemos que seguirle haciendo caso a lo antiguo, lo que nos decían las abuelitas de tómate el té de orégano, que tómate el té de canela y me funciona, es perfecto. Antiguamente se usaba mucho la bolsita de agua caliente, actualmente ya casi no. Antiguamente se usaba hasta el tabique, un tabique caliente, se lo ponían en su pancita y les ayudaba mucho al dolor. ¿De los rojos estos de construcción? De esos rojos, ¿sí? se calienta y se pone en el abdomen y funciona. Obviamente, te molestas, le pegas al marido con él. Obviamente con un trapito, ya como dice el doctor, si no se le quita, pues se lo aviento al marido. Ahí está, tiene doble función. Pero lo antiguo también funciona, hay que hacerle caso. A lo que voy es que hay que adecuar a cada mujer en su tratamiento. No podemos decir, este tratamiento es el maravilloso, el magnífico para todas las mujeres. Hay quien les funciona la dieta, hay quien les funciona el ejercicio, que sí es muy importante el ejercicio, la dieta también es muy importante,
pero nosotros les vamos a ayudar a las mujeres que no les ayudó el ejercicio, que no les ayudó la dieta y que no les ayudó los remedios caseros. Doctora Alanis, una cosa que están preguntando mucho y para no desviar el tema, pero lo están utilizando como tratamiento, el uso de la copa. ¿Qué es esto? ¿Y si es parte del tratamiento del síndrome premenstrual? No, ese es otro de los grandes. No, la copa de alcohol no. No hay Por ahí hay algunos que lo pueden usar de pretexto. Y les funciona. Y además funciona Sí, porque les les quita el funciona. estrés. Pero Sí. no, lo que están hablando es un aparatito como una especie de tampón vaginal en el que las chicas, sobre todo un poquito más ecologistas, utilizan un aparato que se coloca dentro de la vagina, colecta el sangrado transvaginal menstrual y de pronto ellas lo sacan con su mano limpia, por supuesto, enjuagan, lavan y vuelven a colocarlo, ¿no? Es una especie de tampón, simplemente es un recolector del sangrado, no tiene nada que ver con esto de como tratamiento, por favor. Eso, creo que esa es la idea de quitar estos mitos, ¿no? Y si son vampiras, no se lo vayan a tomar. No, por favor. Nos preguntaban también en el público cuántos días es lo normal o lo que debe de durar el periodo del sangrado. Entre 3 a 7 días, podríamos decirlo. Porque también en la cantidad de... Es muy difícil adecuar la cantidad y decir qué cantidad. Yo siento que cada mujer debe de decir si es abundante o es escaso. Porque hay mujeres que utilizan los tampones y no se dan exactamente cuenta de qué cantidad tienen. Pero una mujer que dice, yo voy al baño a orinar y siento que me sale el montón de sangre y los coágulos, ese es un exceso de sangrado. Una mujer que dura 2, 3 días en una cantidad más o menos moderada y lo va disminuyendo hasta el quinto, sexto día, digamos que es normal. ¿Y los coágulos son normales, doctor Carlos? No, porque es una sangre que no debe de coagular normalmente porque ya se lisaron las sustancias. Si hay formación de coágulos, sí es un motivo de consulta al médico, ¿no? Se menciona 30 a 50 mililitros por periodo menstrual, pero ¿quién va a andar midiendo los mililitros? O eso es muy complicado. Sí hay una forma en el uso de las toallas. La copa. Un día fuerte no debe de ser de más de 3 toallas regulares. Así es. Sí, durante Y no 2 o 3 empapadas. días los más intensos y esto es suficiente, no más de eso. Otra pregunta que hacían las chicas del público respecto a la actividad física y al deporte, que si tiene algo que ver el nadar, practicar natación durante los días de la menstruación, podría afectar o favorecer algo. Puede realizar cualquier actividad Cualquier. dentro de sus límites. Se colocan un tampón, por supuesto, para no mojar la Sí. alberca. Y Sofía tenía una pregunta. Por ejemplo, o sea, el que tengas así como que tu periodo y todo eso, y que te sientas así como que no estás y sí estás, pero como que toda mareada, o que de repente las piernas los músculos se te contraigan, o sea, eso es Como normal. anestesiada, por lo que me describía. Lo que pasa es que el dolor, cada una de las mujeres tiene un umbral al dolor. Un dolor muy intenso puede provocarte toda esa sintomatología, como si te fueras a desmayar. Porque, bueno, de hecho, o sea, el dolor no es antes, sino eso me pasa, pero como 3 o 4 días antes, en los cuales me siento así como drogada, como si estuviera tomada o algo, y, o sea, se me empiezan así como que los músculos a contraer. Síndrome premenstrual. Todo, o sea, no todo sé qué me me pasa. pasa. No sé qué me pasa, pero yo me Sí. siento muy rara, Sí. demasiado rara. Ajá, y Es así como síndrome que creo que no premenstrual. soy yo. Entonces, Te voy a hacer una Vamos. pregunta nada más. Sí, doctor. ¿Y durante ese periodo usted tiene deseo sexual o se inhibe? no, así como que no, o sea, nada, no Sí. quiero hacer nada, Es pero síndrome. ni labores domésticas, o sea, nada. Otro aspecto importante del cual tocamos, la doctora mencionó muy, muy breve, fue la endometriosis. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente testimonio para que también hablemos un poquito al respecto? Bueno, yo tengo endometriosis severa. Se me diagnosticó a los 28 años. Pues realmente síntomas tuve desde la adolescencia, solo que no fueron detectados como tal. A los 28 años tuve un dolor muy intenso en el vientre y me hice un ultrasonido y detectaron que tenía un quiste endometrioso de 6 centímetros. Me enfermaba mucho del estómago, tenía cólicos menstruales muy, muy fuertes, me tumbaban en la cama, eran muy intensos. Y sí notaba que era muy fácil que me enfermara con cualquier cosa. Entonces, ya eso era un indicativo, ¿no? De que había algo. Fui al doctor, de hecho recuerdo que me hicieron un ultrasonido, lo vieron y me dijeron, no, es que no tienes nada. No sé si no supieron detectarlo, no sé si no conocían la enfermedad, pero sí, la verdad es que tenía cólicos menstruales fuertísimos y decían que no, que era el síndrome premenstrual. Afecta tu calidad de vida, o sea, eran unos dolores intensos
que realmente yo aprendí a vivir con el dolor. Aprendes a vivir con el dolor. La pastilla no me lo quitaba, simplemente disminuía el dolor, más no eliminaba el dolor. El hecho de saber que a lo mejor no iba a ser mamá también fue muy, muy complicado. Pero ya al final estaba tan mal que yo dije, bueno, no importa, ¿no? Con que recupere mi salud, es más que suficiente, ¿no? Puedo seguir haciendo muchas cosas. Primero me hicieron una laparoscopía y ahí fue donde el doctor se dio cuenta que yo tenía endometriosis hasta los intestinos y hasta la parte de la vejiga. Y bueno, vamos, todo estaba hecho ahí una masa, ¿no? Fue complicado, primero el detectarlo. Y primero me hicieron la laparoscopía, hicieron el diagnóstico y me tenían que limpiar todo, pero no era tan sencillo porque estaba muy inflamado, entonces el tejido se confunde con la sangre y los órganos y no saben exactamente qué tejido retirar. Intenté embarazarme y fue muy complicado, el tratamiento me perjudicó más, que pues te hacen ovular y todo. Entonces detuvieron el tratamiento de fertilidad y otra vez me dijeron no vamos a tratar bien la endometriosis, fue cuando decidieron mejor hacerme la operación abierta y limpiarme todo. A partir de ahí mejoró mucho mi calidad de vida. No fue sencillo, fue muy complicado embarazarme. Estuve en tratamiento y después decidieron hacerme una fecundación in vitro, no pegó, finalmente pegó hasta el tercer intento. En la tercera fecundación in vitro ya logré tener a mi bebé, ahorita tengo a mi Sebastián, tiene 6 meses, pero sí fue un proceso muy difícil, largo, complicado, costoso, muy costoso, pero bueno, ya tengo a mi bebé, ¿no? Y yo creo que si me hubieran detectado a tiempo la enfermedad, me hubieran ahorrado mucho sufrimiento. Y como nos dice nuestro testimonio, platicaba con el doctor Carlos y afecta la endometriosis al 10% de la población aquí en nuestro país y es una población considerable, pero no se diagnostica oportunamente. ¿Por qué, doctor? Y si nos dice qué es, brevemente para entenderle qué es la endometriosis. Bueno, la endometriosis es nada más la presencia de tejido endometrial o de la cavidad interna del útero en la cavidad abdominal. ¿Que se forma por qué? Hay muchas teorías, todavía no se ha elucidado, la más sostenida es la desde 1928, no sé si me equivoqué, el doctor Samson, que dice que es un reflujo de la menstruación a través de las trompas uterinas y que se da. Aquí la teoría dice, bueno, si se da este reflujo, se da en todas las mujeres. ¿Por qué solamente el 10% de ellas está afectada? Simplemente ya en la actualidad conocemos con todo el desarrollo de la inmunología que es por alteración en la cavidad abdominal. Ya nos estamos refiriendo a un trastorno de inmunidad propia que no permite que se eliminen esos tejidos o esos implantes fuera de la cavidad. ¿Cuál es el problema? No es nada más la endometriosis, porque una endometriosis leve no va a afectar más de una molestia dolorosa menstrual y no afecta la fertilidad. El problema es que lo crónico de este proceso inflamatorio, como lo dijo bien la persona del video, provoca un proceso inflamatorio crónico y esto va reaccionando, haciendo adherencias dentro de la pelvis. Por lo tanto, afecta la fertilidad porque la trompa llega a ser no útil. Tenemos Sí, aquí no una solo llamada por de la Angélica trompa, González, creo se la que leo es- y sí. la retoma, doctora. Sí. Dice, mis periodos duran 2 días, de los cuales el dolor y las náuseas provocan que todo el día esté en cama y que no tenga apetito. Además, tengo problemas para embarazarme. ¿Esto puede ser Sí, un por un supuesto, síntoma? como decía el doctor, endometriosis significa el sangrado que vemos hacia el exterior también se está presentando en la cavidad pélvica. ¿Qué pasa? Nuestras células de defensa están capacitadas para el primer mes, deshago, desintegro esa sangre que no es normal dentro de la pelvis y pasa, duele, irrita, pero pasa. Al siguiente mes estas células dicen otra vez, al tercero, al sexto, al año, llega un momento en que nuestras células defensas están tan excitadas, tan exaltadas, que ya no pueden con este problema mensual. Y entonces hay formación de adherencias como telarañas dentro de la pelvis que pueden obstruir las trompas, puede hacer que se fijen otras vísceras al útero, intestino, la grasa que cubre el intestino de Epiplón, que las trompas se obstruyan, que el ovario también se obstruya,
que estas células endometriósicas se metan al ovario y produzcan quistes endometriósicos, que es el testimonio que vimos. La única manera en una consulta normal... ¿No lo dice después del corte? Claro que Vamos sí. a un corte y regresando nos habla de esto la doctora y el tratamiento. Pues vamos a anunciar el tema de la próxima semana. Lunes 9:30 de la mañana será lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que puede afectar a todo nuestro organismo, ¿verdad, doctor? Claro, porque es la producción de anticuerpos contra nuestro mismo tejido y que afecta desafortunadamente a órganos blancos como son riñón, corazón, hígado, y pues es terrible, ¿no? La enfermedad. Sí. No se puede curar, solo hay tratamiento para controlarla, tener una mejor calidad de vida, y de eso vamos a hablar el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. No se lo pierda, por favor. Tendremos muchos testimonios. Si usted quiere compartir el suyo, lo esperamos. Y ahora vamos a ver el último resumen ya de nuestro programa para ver qué consejos nos han dado los invitados el día de hoy sobre el síndrome premenstrual, y después una cápsula. A una persona, a una mujer que tiene una regla dolorosa, desde luego le cambias el entorno, que se va a incapacitar, que no va a tener una vida sexual satisfactoria porque tiene dolor y tiene cambios de ánimo. Endometriosis, primer causa de consulta en infertilidad, más de 60% encontrada en pacientes que no logran embarazo. No es extraño que en un ultrasonido, ya sea abdominal o transvaginal, se encuentren pequeños quistes, y son quistes funcionales o foliculares. Yo creo que no es esperar a que tengas ya un dolor incapacitante para ir al médico. Nosotros como hombres, como pareja de nuestras mujeres, entenderlas. Eso de que aguántese, esto es psicológico, esto se te va a pasar y usted tiene que tener un autocontrol, es una mentira. Edad normal para el inicio de la menstruación, en promedio de 8 a 10 años es normal. Si a los 16 años no se aparece la menstruación, acudir al médico, eso no es normal. Desaparecer de manera regular a los 48, 50. Sí. La gran mayoría de pacientes que tienen anormalidades en el ciclo, que se retrasan, son debidos a un síndrome que se llama de ovario poliquístico. ¿Es necesario tomar suplementos de hierro durante la menstruación? Falso. Durante el sangrado del periodo menstrual, ciertamente se incrementa el riesgo de la pérdida de glóbulos rojos. Sin embargo, el consumo adecuado de leguminosas y carnes junto con alimentos ricos en vitamina C pueden prevenir la aparición de la anemia en mujeres. En caso de sangrados anormales, se recomienda consultar al profesional en ginecología y vigilar las concentraciones de hemoglobina y hematocrito, frecuentemente a través de un análisis de sangre. Seguimos con ustedes, doctor. Ya nos presentan aquí más consejos para resolver también estos mitos. Doctora, nos quedamos con usted. ¿Y les parece si, como en la escuela, porque ya nos queda el último bloque, el doctor Daniel quiere hablar de diagnóstico de endometriosis y el doctor Alanis del tratamiento, doctora? Bueno, endometriosis, decíamos, presencia de tejido menstrual en la cavidad pélvica que puede generar dolor, síntoma pivote durante la menstruación, náusea, vómito, diarrea, dolor durante la relación sexual, por supuesto dolor de cabeza. La teoría más aceptada, que la sangre se pase a través de las trompas y nuestro sistema inmunológico no tenga la capacidad de defendernos de ello. No a todas nos pasa. En población general, 3 a 6% máximo. En población con problemas de fertilidad, más del 60%. El diagnóstico en consultorio se puede sospechar un valor predictivo positivo teniendo paciente con dolor y haciendo una revisión dolorosa con la manipulación, 90% o más tiene endometriosis. Ultrasonido, lo único que podemos ver, si acaso hay, son quistes ováricos endometriósicos, endometriomas, que nos hagan sospechar la enfermedad y nos hagan proponerle una cirugía, o bien de mínima invasión, laparoscopía, o bien abierta, que podamos ver, y quemar o quitar esas adherencias, focos endometriósicos, que nos puede dar una solución. La endometriosis, importantísimo, varía en gravedad, puede ser leve, puede ser mínima, moderada o severa. Solamente durante la cirugía, con mínima invasión, laparoscopía o abierta, podemos nosotros clasificar esta enfermedad, y es importantísimo saber que en base al diagnóstico y a su severidad, tenemos que proponer el tratamiento. Luego entonces, si es mínima o leve, solo para puntualizar,
decimos que la paciente se puede embarazar sin tener tratamientos de reproducción asistida, pero si la endometriosis es moderada o severa, vale más la pena acelerar el camino a esa paciente, no perder tiempo en cirugías o tratamientos no exitosos y proponerles fertilización in vitro. Muy bien. Doctor Daniel. El diagnóstico clínico en consultorio es muy difícil para nosotros como médicos. No vamos a tener la esfera mágica ahí que nos diga, con esto yo sospecho de endometriosis. Se puede sospechar, pero no quiere decir que por eso tengan síntomas de endometriosis. Si yo hago un tacto vaginal y a la mujer le duele, yo no voy a decir que por eso tiene endometriosis. Si tiene dolor durante la menstruación, tampoco es síntoma de endometriosis, que si tiene dolor durante las relaciones tampoco, que si tiene un sangrado exagerado con muchos coágulos tampoco. La única forma de hacer el diagnóstico de endometriosis es por vía laparoscópica. Cuando nosotros hacemos una laparoscopía y estamos viendo los focos endometriósicos es cuando vamos a dar el diagnóstico. Por eso es muy difícil que nos llegue una niña de 16 años y queramos de entrada hacerle una laparoscopía, que pudiéramos hacerlo, salvo diferentes criterios que tenemos como médicos, pero cuando nosotros detectamos más la endometriosis es en mujeres que tienen 3, 4, 5 años de casadas y quieren embarazarse, ahí sí estamos justificando al 100% la posibilidad de una laparoscopía y es cuando vamos a dar los tratamientos adecuados. Y yo quiero hacer una pregunta a los especialistas, porque hace muchísimos años cuando yo estudiaba, 50 años, la mayor parte de las inflamaciones pélvicas se debían a tuberculosis genital. Era una de las tuberculosis en nuestro país más frecuentes por los problemas que había al hervir la leche, etcétera, tomar leche bronca. Pero de unos 30 años para acá es la clamidiasis, la causa número 1 de inflamaciones pélvicas y genitales y además de alteraciones en las trompas. ¿Qué tanto se tiene por rutina que tratar de descartar una clamidiasis cuando hay trastornos? Muy frecuente. Bueno, evidentemente ha cambiado mucho esto y desafortunadamente a veces los médicos, vuelvo a insistir, presuponemos que el dolor es normal, la inflamación es normal, es decir, pero tenemos la obligación, de hecho dentro del panel de estudios, de justamente descartar enfermedades que si no las pedimos de manera adecuada como búsqueda de clamidia o de alguna otra enfermedad, no lo pedimos. O sea, cada vez estamos cambiando, sin duda tenemos una deuda ahí con nuestras pacientes porque no todos los médicos lo piensan, pero la clamidia es una causa muy importante de enfermedad pélvica inflamatoria, no necesariamente endometriosis. Y es uno de los protocolos para detectar enfermedad inflamatoria pélvica, detectar clamidia. Sí, porque desafortunadamente eso habla un poquito del flujo, entonces desafortunadamente le preguntas a las pacientes, ¿tiene usted flujo o escurrimiento genital normal? Y te contestan muchas de ellas, el normal, cuando evidentemente no tendrían por qué tener flujo o salida de líquido transvaginal, ¿no? Y bueno, resumo un poquito el tratamiento de endometriosis, va a depender, sin duda, Edith lo dijo, si quieren embarazarse o no, pero hay algunas pacientes que tienen endometriosis, pero ya tuvieron hijos, es decir, justamente va evolucionando el proceso y ya no quieren embarazarse, entonces ellas pueden utilizar, por ejemplo, analgésicos, dependerá del nivel que tengan de esta endometriosis, podemos utilizar anticonceptivos de dosis bajas, que les van a quitar mucho de los síntomas que van a tener, y ahora tenemos cosas maravillosas como inhibidores o análogos de GnRH, en donde las llevamos, entre comillas, a una menopausia, si justamente lo que está alimentando esta parte endometrial son las hormonas, las podríamos llevar a esa fase, ¿no? Que a veces son tratamientos muy agresivos también para estas pacientes, digamos, muy agresivos, que sí valen la pena, pero digamos, cada mujer es diferente, claro, hay que darle su tratamiento adecuado. Justamente, sí. Hay que individualizar, y creo que es parte del tratamiento, ¿no? Nosotros decimos, de acuerdo a la edad, adolescentes, anticonceptivos orales, les hacen reglas regulares sin dolor. Pacientes que no desean hijos, analgésicos, anticonceptivos regulares. Pacientes que desean maternidad, clasificarla y de una vez dar tratamiento, inseminación, coito programado o ya inseminación in vitro. Pacientes que tienen paridad satisfecha, perimenopáusicas, analgésicos o incluso cirugías que denerven en la pelvis, porque ellas van a tener dolor crónico. Hay cambios crónicos que no solamente dependen del útero y ovarios, sino que involucran el intestino, la vejiga, etcétera. Entonces, y siempre recordar, endometriosis es un tratamiento integral, nutriólogo, soporte emocional, psicólogo, yoga, ejercicio, gastroenterólogo, ginecólogo, urólogo. Todos somos un equipo en pro de una paciente. Y pareja informada. Por supuesto, educación para la salud. Y no todas las que tienen dolor tienen endometriosis. Nos llegan mucho a la consulta mujeres, niñas que dicen, es que me diagnosticaron endometriosis. Si yo no hago una laparoscopía, no puedo diagnosticar endometriosis. Está sobrediagnosticada. Sobrediagnosticada. Quedan varias llamadas, todavía preguntas que probablemente nos da tiempo de responder brevemente. Nos dice Araceli, mi hija tiene 20 años, fue operada de hipotiroidismo, sus dolores menstruales son muy fuertes
y de ser, sus periodos dice que varían, antes puede ser muy exacta, a veces se le adelanta. La pregunta es si la tiroides afecta en la menstruación. 100%. ¿Y qué se tendría que hacer La indicación es que se regule bien su función tiroidea y seguramente va a corregir. Ahí se tendría que regular lo demás. También preguntan si el ser operada para no tener hijos afecta la menstruación. Claro que sí, se conoce como síndrome post-oclusión tubárica y esto afecta hasta la posibilidad de un 10% de las mujeres que han realizado la salpingoclasia. Y es, dependiendo de la técnica que se use, que hay varias, pero en alguna de las arterias que irrigan toda esa zona disminuye ese flujo sanguíneo, provocando una falta de oxigenación, lo cual traduce a un dolor. Se corrige, mucho va a tener que dar el soporte que el médico dé, la orientación, con analgésicos es suficiente para Y también pregunta una anónima que si es normal seguir menstruando a los 60 años. No, de hecho en nuestro país, ya lo decía la doctora Cervantes, entre los 48 y 50 años es el patrón promedio en la sociedad. Más allá de los 50 años que se toman ya hormonales. Una vigilancia. Así es. Hasta los 52 años pudiéramos medio tolerar que tuvieran sangrado, pero es más peligroso en una mujer que dice, ya llegó mi menopausia y yo ya tenía un año que no menstruaba. Y vuelvo a sangrar. Tengo 58, 60 años y vuelvo a sangrar. Eso es muy peligroso, tiene que ir con su médico. Puede ser un cáncer de endometrio. Muy bien. Nora, ¿te queda algo del Facebook? Sí, Hay mucha claro participación, que sí. Dice, ¿verdad? Una semana antes de mi periodo tengo un descontrol de mis emociones en donde son tan graves que me afecta la escuela, trabajo y pareja. Soy agresiva, me dan ganas de golpear, insultar y actuar sin pensar en las consecuencias. Incluso no he podido tener una relación estable por lo mismo, soy tan grosera. Dice que el papá de mi hija incluso me soportó durante 10 años, no vivimos juntos. Y esto así me dice, ya te va a bajar y se ríe, pero quisiera saber qué puedo hacer, es muy feo al grado de que ha pensado en el suicidio. Síndrome disfórico premenstrual, como lo decía el doctor Pero también con una alteración de personalidad importante. Yo creo que tenemos que contemplar, la menstruación es una situación crítica para cualquier mujer, no solo para esta paciente, para todas. Y dependiendo de nuestro background emocional, de nuestro soporte, de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestra personalidad, temperamento, carácter, vivencias, etcétera, podemos maximizar o también coadyuvar a una alteración de personalidad, a un tratamiento que necesita esta paciente en soporte emocional, psiquiátrico, psicológico. El doctor seguramente nos podrá ayudar. Hay 3 trastornos de personalidad o mentales que pueden ser el sustrato, lo que está por debajo de la presencia de trastorno disfórico premenstrual. El trastorno bipolar, que la mayor parte de las veces no se diagnostica correctamente a tiempo, sobre todo el trastorno bipolar tipo 2, un trastorno de personalidad que se llama trastorno de personalidad límite o limítrofe o borderline, como lo llamaban antes, y una disfunción severa del lóbulo temporal. Estas 3 condiciones, que son neurológicas y psiquiátricas, dan el sustrato, pero adecuado, por decirlo así, para que la presencia de un trastorno ¿Tiene que ir con disfórico. el psiquiatra, doctor? Por supuesto, sí. Entonces, que pueden también ir, como yo digo todos los días, pueden también ir a Pare de Sufrir, o pueden ir a mejor al comprar un psiquiatra, cuarto, le decimos, ¿no? Algo o pueden ir con la mamá que les diga échale llamadita. ganas. Lo de siempre, pero lo adecuado sería. Bueno, respecto a endometriosis, queda una llamada. Emma Gutiérrez dice que su hija presenta hemorragias seguidas, que le duran 1 mes o 2 meses, y que la tratan con anticonceptivos. Ya le hicieron unos estudios, dicen que tiene endometriosis, pero ella tiene 26 años, pesa entre 80 y 90 kilos, no nos dice su estatura y pregunta qué pueden hacer. Su peso es muy importante. Nuestro cuerpo es equilibrado por todo lo que nos rodea, todo lo externo. Entonces aquí el peso es fundamental para que ella tenga unas reglas adecuadas. Un peso de más tiene un desajuste con sus hormonas en ella. Entonces sí hay que poner como primera prioridad que ella baje de peso. Que y desafortunadamente también pudiese estar migrando ella ya a lo que esté desarrollando, que es un síndrome metabólico. Claro. Donde ya no es una sola alteración, sino ya esa alteración afecta todo su metabolismo y se está traduciendo en un mayor desajuste
Se vuelve un círculo vicioso. ¿Aquí con quién sería el primer médico? ¿Qué especialista sería el Pues primero sería que combinación tendría que endocrinólogo, nutriólogo. Con uno bueno. nutriólogo. Con el que sea, pero bueno, un ginecólogo tengan, bueno, ¿no? un biólogo de la reproducción bueno, o un médico bueno que identifique que está más allá de su alcance y la pueda canalizar. Qué bueno que dice eso de un especialista más bueno, allá de porque quién. la señora Cristina Mata, que nos escribe, muchas gracias, dice que ella llevó a su hija de 16 años porque tenía cólicos y dolores, y dejó que la doctora particular hablara y hablara, y le dijo que lo que tenía su hija era apendicitis. Y la señora se ríe porque a la chica ya le habían operado del apéndice, y eso era el diagnóstico que le estaban dando. Entonces dice que lo que en verdad tenía, después de varios estudios, le diagnosticaron un quiste ovárico de 7.5 centímetros, y eso le ocasiona el dolor, y dice que no se vale que los médicos jueguen con el dolor de la gente, ya que nosotros confiamos en ellos, pues para eso estudiaron. Por eso La es muy ética. importante también, como nosotros, igual los médicos también somos pacientes en alguna ocasión, tener una segunda opinión. Nunca quedarnos con una sola idea, tener una segunda opinión con otro médico, a ver qué opina. Doctor Lamuglia, ya en unos 50 nos vamos, si quiere hacer algún comentario, conclusiones de nuestros invitados. Yo le comentaba a la doctora que me parece que es una mujer muy preparada y muy informada y con una buena capacidad, extraordinaria capacidad para transmitir, que me había llamado la atención, siendo tan joven, que usara una frase que mis maestros me enseñaron y que a la vez a ellos los maestros les enseñaron. La menstruación es el llanto de un útero que no ha sido fecundado. Y resulta que también ya lo han publicado los compañeros más jóvenes, lo entendieron. Y esto es una de las cosas que muchas mujeres deben saber. Antes se usaba hasta una frase poética para hablar de síntomas. Bueno, había otras menos poéticas y misóginas. Yo me acuerdo que mi maestro de otorrino, cuando había que operar las amígdalas, nos decía, mientras estén inflamadas están funcionando. Cuando se atrofian y ya están tan escondidas que no sirven, entonces operan. Y decía, recuérdense, las amígdalas, como las mujeres, mientras más malas, más escondidas las tiene uno. Sí, pero nosotros tenemos que entender que esa poesía en la medicina, cuando la usamos semánticamente hablando, atenúa las cosas. La menstruación no es un problema, es un proceso absolutamente normal, un proceso fisiológico, un proceso que todas las generaciones en la humanidad han presentado, y no había probablemente toda esta problemática que en la actualidad contemplamos, que básicamente se debe a la desinformación. Si no es placentero, si no es agradable la menstruación, hay una patología y se tiene que acudir al médico, pase lo que pase. Muchísimas gracias a todos, a los compañeros, muchas gracias al público y nos vamos.